de este concurso académico, que es para entrar a la planta regular de la universidad. Quisimos hacerla realmente pública con la asistencia de los estudiantes, de los académicos del departamento, un poco para que sepamos cómo funciona la vida universitaria y podamos ir interiorizándonos de a poco. Además que las conferencias son de alto interés para todos nosotros y demuestran también la trayectoria que han tenido ellas en investigación, principalmente en estos años en su trabajo en la Facultad de Medicina. Voy a dejar con usted a la secretaria de la facultad para que nos contextualice y dé la bienvenida a estas conferencias. La señora Giselle Fetis. Muy buenos días a todos los que están presentes hoy día. Es un agrado recibirlos. Esta es una sesión de conferencias como una etapa final de un concurso académico del Departamento de Medicina Interna. Y tenemos dos conferencias públicas hoy día. La primera de la doctora Pamela Uribe Catalán. Voy a dar una breve síntesis de su currículum para que ustedes la conozcan. Ella es tecnóloga médica y doctora en Ciencias con mención en Biología Celular y Molecular Aplicada, graduada de la Universidad de la Frontera. Actualmente es académica del Departamento de Medicina Interna, donde realiza docencia en Inmunología y Reproducción para la carrera de Tecnología Médica y actualmente también participa como profesora colaboradora en docencia de posgrado. Investigadora adscrita al Centro de Excelencia en Medicina Translacional de la Universidad de la Frontera, siendo codirectora del Laboratorio de Biología y Conservación Espermática, donde desarrolla una línea de investigación centrada en el impacto del estrés oxidativo y nitrosativo en espermatozoides humanos. En cuanto a su trayectoria en investigación, la doctora Uribe ha ejecutado en calidad de investigadora responsable 2 proyectos de investigación con financiamiento externo, un proyecto ANID de inserción en la academia y un proyecto Fondesit de iniciación en investigación. Ha participado como coinvestigadora en otros 5 proyectos de investigación, ha publicado un total de 27 artículos científicos en revistas indexadas en Web of Science, 10 de ellos como primera autora, y ha presentado su trabajo en investigación en 45 congresos científicos nacionales e internacionales, siendo invitada como conferencista a otros 5 eventos científicos. La doctora Pamela Uribe Catalán, que representa al concurso académico de Inmunología y Reproducción, nos presentará la conferencia titulada Efectos del estrés oxidativo y nitrosativo sobre la función espermática en humanos. Adelante, doctora. Bien, buen día. Primero que todo, agradezco a la comisión del concurso académico y al público que hoy día acompaña esta presentación, donde les voy a exponer de manera resumida, en función del tiempo, el trabajo que he desarrollado en investigación en los últimos años. Este trabajo se ha desarrollado principalmente en el Centro de Excelencia en Medicina Translacional y en el Centro de Excelencia en Biotecnologías de la Reproducción de la Universidad de la Frontera. Y bueno, en primer lugar les voy a mostrar el trabajo que hemos desarrollado en relación al impacto del estrés oxidativo sobre la función espermática en humanos. Y bueno, para contextualizar el trabajo que desarrollamos en nuestro laboratorio, mencionar que estudiamos condiciones que propician o favorecen el desarrollo de infertilidad masculina, siendo la infertilidad actualmente definida como una enfermedad que se caracteriza por la incapacidad de las parejas de lograr un embarazo exitoso después de al menos 12 meses de relaciones sexuales regulares en el tiempo y sin el uso de métodos anticonceptivos. Este es un problema médico creciente que afecta a millones de personas alrededor del mundo y además continúa en aumento. El último reporte de la OMS indica que aproximadamente 1 de cada 6 personas experimentará en algún momento de su vida reproductiva una condición de infertilidad. Ahora, dentro de la infertilidad de pareja, en aproximadamente el 50% de los casos, la causa es atribuible a factores relacionados con el varón, ya sea de manera independiente o de manera combinada o mixta con el factor femenino.
Entre las causas para el desarrollo de la infertilidad masculina encontramos algunas como causas genéticas, hormonales, factores de estilo de vida o condiciones clínicas como enfermedades sistémicas o varicocele. Pero aún hoy en día, aproximadamente el 50% de los casos se clasifican como infertilidad idiopática porque no se reconoce una causa aparente de la infertilidad masculina. Ahora, en los últimos años también ha emergido el estrés oxidativo como una causa importante de deterioro de la calidad espermática y como consecuencia de desarrollo de infertilidad masculina. Este estrés oxidativo se caracteriza por un desequilibrio entre la producción de especies reactivas de oxígeno u oxidantes que no puede ser contrarrestado por las defensas antioxidantes de las células. Ahora, ¿por qué este estrés oxidativo es importante y se relaciona con la infertilidad masculina? Porque en aproximadamente el 30 o al 40% de los casos donde se reconoce una causa específica de infertilidad, también los varones presentan niveles elevados de especies reactivas de oxígeno en el semen. Y este porcentaje es aún mayor en los pacientes que se presentan con infertilidad idiopática, donde las condiciones de estrés oxidativo alcanzan hasta un 80%. De acuerdo a esto, recientemente se ha propuesto el concepto de infertilidad masculina por estrés oxidativo, que abarca a todos estos pacientes que presentan niveles elevados de especies reactivas de oxígeno en el semen y que engloba también a la mayoría de los pacientes que anteriormente se clasificaban como de infertilidad idiopática. Ahora, esta sobreproducción de especies reactivas de oxígeno en el semen puede provenir tanto de fuentes exógenas como de fuentes endógenas. Y cuando se produce este estado de estrés oxidativo, se producen en el espermatozoide una serie de alteraciones a nivel celular, donde destacan la peroxidación lipídica, el daño al DNA y la activación de procesos de muerte celular que finalmente culminan en un deterioro importante tanto de la calidad como de la funcionalidad espermática, lo que se traduce finalmente en disminución de la fertilidad en el varón. Ahora, aquí es donde surge nuestra primera pregunta de investigación en este tema. Y es que, considerando que este estrés oxidativo constituye un estrés celular importante para el espermatozoide, nos preguntamos, ¿existirán en estas células mecanismos de respuesta a estrés oxidativo tal como ocurre en células somáticas? Y acá estudiamos el proceso de la autofagia. La autofagia es un mecanismo de respuesta a estrés que activan las células cuando están sometidas a condiciones de estrés celular como un intento de mantener la homeostasis y preservar la viabilidad celular. Por lo tanto, es considerado un mecanismo citoprotector. Existen distintos estímulos que activan la autofagia que se han reconocido como, por ejemplo, la deprivación de nutrientes o factores de crecimiento, la hipoxia e incluso el estrés oxidativo. Todo esto en células somáticas. Ahora, dicho muy en simple, la autofagia consiste en un proceso ordenado y regulado por múltiples complejos proteicos que se caracterizan por iniciar la autofagia, el proceso de la autofagia con la formación de un fagóforo, que consiste en la formación de una vesícula de doble membrana, que engloba componentes citoplasmáticos para la formación de un autofagosoma, que posteriormente se fusiona con lisosomas para permitir la degradación del contenido citoplasmático secuestrado. Esta degradación del contenido citoplasmático permite el reciclaje de biomoléculas y la generación de energía. Con esto entonces constituyendo un mecanismo de respuesta a estrés beneficioso para la célula. Ahora, como les mencionaba, este es un proceso altamente regulado y en esta segunda parte de la imagen les muestro algunas proteínas que se utilizan para evaluar la activación de la autofagia. Cuando la autofagia se activa, estas proteínas LC3-1 o LC3A se lipidan mediante una serie de proteínas ATG a la forma LC3-2. Esta forma LC3-2 es la que se encuentra asociada a los autofagosomas. Por lo tanto, cuando la autofagia se activa, se produce un aumento de las proteínas LC3-2 y una disminución de las proteínas LC3-1. Ahora, la desregulación de la autofagia ha sido implicada como mecanismo fisiopatológico en diversas condiciones clínicas. Sin embargo, los estudios en reproducción y particularmente en espermatozoides humanos son escasos. Y solo en el año 2016, un grupo español reportó que estas proteínas de la autofagia se encuentran funcionalmente activas en el espermatozoide y parecen estar involucradas con la regulación de la sobrevida y la motilidad espermática. Sin embargo, los estímulos que gatillan la autofagia en espermatozoides humanos, y más aún, si es que el estrés oxidativo es un inductor de autofagia en espermatozoides humanos, no se había descrito.
Ahora, esto motivó la postulación y aprobación de un proyecto Fondesit de iniciación que fue ejecutado y del cual les voy a mostrar de manera resumida algunos de los resultados que obtuvimos. Bueno, para desarrollar este proyecto trabajamos con un estudio experimental in vitro en el cual expusimos espermatozoides humanos a dos condiciones para la generación de estrés oxidativo: ionomicina y peróxido de hidrógeno, manteniendo siempre un control sin tratamiento. En primer lugar, evaluamos la apropiada generación de estrés oxidativo bajo nuestras condiciones experimentales, analizando una serie de parámetros de calidad espermática, principalmente por citometría de flujo. En una segunda etapa, evaluamos distintas proteínas relacionadas con la autofagia, también por inmunofluorescencia, utilizando citometría de flujo. Acá les muestro algunos resultados de la primera parte donde comprobamos la generación de estrés oxidativo bajo nuestras condiciones experimentales. En este primer gráfico observamos la producción de ROS por parte de las células. Encontramos que en el control sin tratamiento la producción de ROS es baja. Sin embargo, al exponer los espermatozoides tanto a ionomicina como a peróxido de hidrógeno, se produce un aumento significativo respecto al control sin tratamiento en cuanto a la producción de especies reactivas de oxígeno. Muy relacionado con eso, evaluamos el potencial de membrana mitocondrial, que es el indicador más sensible de deterioro o de alteración de la calidad espermática y suele ser el primer parámetro que se afecta cuando las células están sometidas a estrés o están perdiendo su calidad. Acá observamos que el control sin tratamiento presenta un potencial de membrana mitocondrial alto o conservado y este disminuye significativamente al ser expuesto a los inductores de estrés oxidativo. Cuando evaluamos la viabilidad de las células, observamos que solamente con las concentraciones mayores de ionomicina esta disminuye, no así con peróxido de hidrógeno, sugiriendo que la ionomicina es un inductor más potente de estrés oxidativo en estos espermatozoides. Ahora, a pesar de que acá la viabilidad disminuyó, se mantuvo siempre, incluso con la concentración mayor, en niveles cercanos al 70%. Por lo tanto, esto nos indicaba que las células, si bien están siendo sometidas a estrés, este estrés no llega a ser citotóxico. Para los experimentos posteriores, sin embargo, trabajamos con una concentración máxima de ionomicina de 1 micromolar. Además de estos tres parámetros, observamos también disminución de la motilidad espermática y oxidación de los grupos tioles para ambos estímulos de inducción de estrés oxidativo. Con esto entonces comprobamos que bajo nuestras condiciones experimentales sí estamos generando estrés nitrosativo y posteriormente entonces evaluamos las proteínas relacionadas con la autofagia. Acá les muestro los resultados en relación con las proteínas LC3-1. En este primer gráfico trabajamos con un compuesto, rapamicina, que es un inductor de la autofagia que se ha utilizado ampliamente en células somáticas y en espermatozoides también para activar este proceso. Y observamos una disminución en las proteínas LC3-1. El mismo comportamiento se observó al incubar con ionomicina y con peróxido de hidrógeno. Además de estas proteínas LC3-1, evaluamos también las proteínas LC3-2, ATG5, ATG16 y fosfo-MPK. Todas ellas se encontraron desreguladas, principalmente y de manera más importante en los espermatozoides expuestos a ionomicina, que tal como les mencionaba anteriormente parece ser un inductor de estrés oxidativo más potente que peróxido de hidrógeno. Con estos resultados entonces sugerimos que los espermatozoides humanos sometidos a estrés oxidativo activan una respuesta autofágica. Ahora, nos preguntamos, si esta respuesta autofágica es un mecanismo de citoprotección que resulta beneficioso para las células, ¿qué ocurre en los espermatozoides que tienen inactiva la autofagia o en los cuales se bloquea la autofagia? Y evaluamos nuestra hipótesis, que era que si es un mecanismo beneficioso, al bloquear la autofagia, al bloquear esta respuesta beneficiosa, los espermatozoides van a ser más susceptibles al daño oxidativo y su calidad espermática se va a deteriorar aún más. Para ello trabajamos también en un enfoque experimental in vitro donde expusimos a los espermatozoides a cloroquina, que es un compuesto también ampliamente utilizado para el bloqueo de la autofagia. Trabajamos con los mismos dos inductores de estrés oxidativo y en cada caso utilizamos un control sin tratar, un control donde expusimos a los espermatozoides solamente al estrés oxidativo y experimentales donde exponíamos a los espermatozoides tanto a estrés oxidativo como al bloqueo de la autofagia. Evaluamos una serie de parámetros también de calidad espermática y marcadores de muerte celular por apoptosis y también algunos parámetros metabólicos como la fosforilación oxidativa o la glicólisis.
Acá les muestro los resultados que efectivamente se condicen con lo que nosotros hipotetizábamos. En primer lugar, les muestro resultados de viabilidad, donde observamos que el control sin tratamiento presenta una viabilidad muy alta, cercana al 90%. Como les había mencionado anteriormente, ¿cierto? Con ionomicina disminuye la viabilidad espermática, mientras que esta disminución de la viabilidad se acentúa cuando bloqueamos la autofagia mediante cloroquina. El mismo comportamiento se observó para el potencial de membrana mitocondrial, se acentúa su disminución al bloquear la autofagia, y por el contrario, aumentan también, y muy relacionado con eso, aumentan los marcadores de muerte celular de tipo apoptótica. Acá mostramos la externalización de fosfatilicerina, que en el control sin tratamiento es muy baja, aumenta al exponer a los espermatozoides a estrés oxidativo, y este aumento se acentúa aún más al bloquear la autofagia. Además de externalización de fosfatilicerina, el mismo comportamiento observamos para la activación de caspasas y tanto para la inducción de estrés oxidativo mediante ionomicina como peróxido de hidrógeno. De estos resultados concluimos que el bloqueo de la autofagia causa un aumento del daño oxidativo y promueve la muerte celular en los espermatozoides, destacando entonces el rol citoprotector de este mecanismo para la funcionalidad de los espermatozoides. De acuerdo a esto también, entonces, la detección de la autofagia podría considerarse en el análisis de pacientes que presentan principalmente niveles elevados de especies reactivas de oxígeno como un biomarcador de calidad espermática que podría beneficiar tanto el diagnóstico como el manejo de pacientes que consultan por infertilidad. Todos estos resultados completos los publicamos recientemente en un artículo en la revista Human Reproduction, y además la productividad asociada a este proyecto Fondesit en total incluyó 3 artículos científicos, este principal y otros 2 con temas relacionados particularmente con el uso de algunas moléculas antioxidantes, 8 presentaciones en congresos, y obtuvimos un premio de mejor presentación oral en un congreso internacional también. Este trabajo también permitió la inserción de estudiantes de pregrado con 7 tesis para los estudiantes de tecnología médica, y se presentaron también en una actividad de vinculación con el medio. Bien, en esta segunda y última parte de la presentación les voy a mostrar también una pincelada respecto al trabajo que hemos desarrollado en relación con el impacto del estrés nitrosativo sobre la función espermática. Y bueno, este estrés nitrosativo se produce también por niveles elevados, pero de especies reactivas de nitrógeno. Dentro de ellas tenemos al óxido nítrico. Este óxido nítrico, cuando se combina con una especie reactiva del oxígeno, el anión superóxido, generan una molécula mucho más reactiva que es el anión peroxinitrito. Este anión peroxinitrito, cuando se produce en niveles elevados en las células, causa este estrés nitrosativo que se caracteriza por daño a lípidos, DNA y proteínas a nivel celular. Ahora, este estrés nitrosativo ha sido implicado en diversas patologías también, como un mecanismo que contribuye a la etiología de estas patologías. Sin embargo, los estudios en reproducción son escasos. Y lo que había reportado era que pacientes infértiles también presentaban en semen niveles elevados de estas especies reactivas de nitrógeno, pero una caracterización detallada de cuál era el impacto, los efectos del estrés nitrosativo en espermatozoides se desconocía. De acuerdo a esto, trabajamos en esta parte en lo que fue mi proyecto de tesis doctoral, que después fue complementado con un proyecto de inserción en la academia de CONICET. Trabajamos también con un enfoque experimental in vitro, donde expusimos a los espermatozoides a un compuesto, 3-morfolinosidnonimina, que genera in vitro estas especies reactivas de nitrógeno. Y evaluamos una serie de parámetros de calidad espermática, incluyendo la motilidad, función mitocondrial, modificaciones posttraduccionales en proteínas, integridad del DNA y marcadores de muerte celular, además de la ultraestructura mediante microscopía electrónica de transmisión. Acá algunos de los resultados que obtuvimos. En cuanto a la motilidad progresiva, evaluamos este parámetro desde 0 hasta 4 horas, y en la línea gris observamos el control sin tratamiento. Observamos que la motilidad se mantiene relativamente constante en el tiempo, mientras que en los espermatozoides expuestos a peroxinitrito, este parámetro disminuye, siendo significativo desde las 3 horas de incubación. Muy relacionado con esto, evaluamos también el potencial de membrana mitocondrial, donde, en comparación con el control sin tratamiento, todas las concentraciones de peroxinitrito estudiadas disminuyen significativamente este parámetro, lo que ya se hace evidente después de 1 hora de incubación.
Además de estos dos parámetros, evaluamos también el proceso de transición de permeabilidad mitocondrial, que es un evento que ocurre a nivel de las mitocondrias y que está asociado con determinados procesos de muerte celular. También observamos una disminución en la producción de ATP que afectaba tanto a las vías glicolítica como mitocondrial de producción de ATP, oxidación de tioles y nitración de tirosina, dos modificaciones posttraduccionales de las proteínas que se asocian a deterioro en ciertos parámetros como la motilidad espermática y también alteración en proteínas estructurales y enzimas antioxidantes. Observamos también en tiempos prolongados de incubación oxidación y fragmentación del DNA importantes, daño ultraestructural afectando principalmente a las mitocondrias y a la membrana plasmática. Observamos acá edema mitocondrial, también un proceso muy asociado a este proceso de transición de permeabilidad mitocondrial. Todo esto finalmente culmina en la activación de procesos de muerte celular en el espermatozoide. Todo esto lo consolidamos en una especie de modelo o esquema donde unificamos todos los efectos que observamos y observamos que este anión peroxinitrito ejerce efectos negativos a todos los niveles en el espermatozoide. A nivel de la pieza principal observamos modificaciones posttraduccionales de proteína, nitración de tirosinas y oxidación de tioles que afectan proteínas de la vía glicolítica, afectando la producción o deteriorando la producción de ATP por glicólisis, lo que contribuye al deterioro en la motilidad espermática. A nivel de la pieza media, donde se localizan las mitocondrias en el espermatozoide, observamos también nitración de tirosinas y oxidación de tioles, que favorecen el deterioro del potencial de membrana mitocondrial y como consecuencia la disminución de la producción de ATP por fosforilación oxidativa, contribuyendo también esta disminución en la producción de ATP al deterioro que observamos en la motilidad. En relación a la cabeza del espermatozoide, donde se localiza el DNA, observamos daño al DNA, tanto por oxidación como por fragmentación del DNA. Finalmente, esta oxidación de tioles también favorece el proceso de la transición de permeabilidad mitocondrial, y esto, sumado a la disminución en la producción de ATP y la no activación de caspasas ni externalización de fosfatilicerina, nos hace proponer que los espermatozoides sometidos a estrés nitrosativo activan una subrutina de muerte celular conocida como necrosis conducida por transición de permeabilidad mitocondrial. De acuerdo a esto, entonces, concluimos que el estrés nitrosativo causa una serie de alteraciones importantes en la calidad espermática y por lo tanto pudiera estar implicado de manera esencial también en el desarrollo de infertilidad masculina. Por lo tanto, la evaluación tanto del estrés oxidativo como nitrosativo en muestras seminales como parte del análisis clínico podría beneficiar entonces tanto el diagnóstico como el manejo de pacientes que consultan por infertilidad. Finalmente, todos estos resultados completos se publicaron en 4 artículos científicos principales describiendo en detalle las alteraciones causadas por peroxinitrito en espermatozoide y también algunos artículos donde destaco en el cual diseñamos y validamos un método para evaluar estrés nitrosativo en el espermatozoide analizando 4 parámetros en simultáneo. Esto favorece entonces tanto la investigación en andrología en esta área, como también a futuro pensamos que puede beneficiar al aplicarlo a condiciones clínicas, a la evaluación clínica de los pacientes. Acá la productividad científica asociada tanto al proyecto de tesis doctoral como al proyecto PIPE-CONICET, 7 artículos científicos, 12 presentaciones en congresos nacionales e internacionales, y acá también recibimos una mención honrosa en un congreso internacional. Finalmente, los agradecimientos. Este es un trabajo que se realiza en equipo, tanto con colegas, investigadores seniors y estudiantes pertenecientes tanto a la Universidad de la Frontera como a la Universidad Nacional de Cuyo en Mendoza y en Alemania las universidades de Colonia y las universidades de Gießen. A ellos mis agradecimientos y a ustedes también por su atención. Muchas gracias. Gracias, Pamela, por la presentación. Bueno, la comisión está compuesta por el doctor Fernando Lana, el doctor Nicolás Saavedra, el doctor Edmundo Hoffman, la señora Giselle Fettit y quien habla también. Así que hay un espacio para preguntas por la comisión y también al público si es que las hubiera. Bueno, muchas gracias, Pamela. Me pareció una excelente presentación y muy coherente como línea de investigación. La pregunta es,
es la siguiente. Hemos aprendido que los factores que producen enfermedad actúan en función de la intensidad de la exposición y el tiempo de exposición. Entonces, un sujeto que sufre este efecto del óxido, del estrés oxidativo sobre su función espermática, tiene una exposición seguramente muy prolongada en el tiempo y posiblemente una intensidad de exposición mucho menor de la que ustedes producen in vitro. ¿En qué medida tú crees que tu modelo experimental se asemeja a lo que ocurre en el sujeto entero? Sí, bien, tiene toda la razón y de hecho, por un tema de tiempo, acoté la presentación, ¿cierto? Pero tanto las especies reactivas de oxígeno como de nitrógeno a niveles fisiológicos se requieren para regular procesos funcionales en el espermatozoide, particularmente aquellos relacionados con los últimos procesos cercanos a la fecundación del ovocito. Ahora, nosotros para poder estudiarlo utilizamos este modelo in vitro y trabajamos con concentraciones que causan efectos similares a los que se observan en pacientes con alteración de la función espermática y con niveles elevados de especies reactivas de oxígeno en semen. Por ejemplo, hay estudios donde se cuantifican tanto las especies reactivas de oxígeno con algún método como quimioluminiscencia, por ejemplo, o citometría de flujo, y se observa el daño que presentan a nivel, por ejemplo, de la mitocondria, a nivel de la motilidad o de la membrana plasmática. Y lo mismo tratamos de simularlo en nuestros estudios in vitro, utilizando concentraciones que causen estrés celular, pero que no lleguen a ser tóxicas para los espermatozoides. Por eso siempre evaluamos la viabilidad de las células y trabajamos con condiciones que, si bien causan alteraciones similares a las que se observan en los pacientes clínicos, estas no lleguen a ser tóxicas completamente para los espermatozoides, de manera de tener un rango en el cual podamos hacer estas evaluaciones funcionales que nosotros postulamos. Hola Pamela, buenos días. Primero que todo felicitarte por la presentación, por la línea, muy interesante, ha logrado mucho avance en esa área. Y quería consultar dos cosas. En tu experimento, ¿por qué crees que el peróxido de hidrógeno a concentraciones bajas causa un aumento de la especie reactiva de oxígeno y no a concentraciones más altas en donde se veía como una disminución? Y por otra parte, hacia el final, ¿cuál de estas evaluaciones de laboratorio crees tú que tienen potencial para llegar a la evaluación clínica, en donde lo que se usa principalmente es el espermiograma? Sí. Okay. Bueno, en primer lugar, claro, cuando trabajamos con peróxido de hidrógeno de las 3 concentraciones, la última concentración, el aumento de especies reactivas no fue tan alto como las 2 anteriores. Ahora, nosotros hipotetizamos que esto es porque para que la célula produzca especies reactivas de oxígeno, que es estimulado también por especies reactivas de oxígeno, se requiere que ciertas enzimas estén funcionando. En el espermatozoide se producen especies reactivas de oxígeno a nivel mitocondrial y también como parte de enzimas que se encuentran en la membrana plasmática del espermatozoide. Ahora, hay una producción de ROS inducida por ROS. Por ejemplo, nosotros el peróxido de hidrógeno lo utilizamos como un inductor exógeno de especies reactivas de oxígeno, donde esperamos que, por una parte, sea el estímulo exógeno el que cause el daño, pero también induzca al propio espermatozoide a producir más ROS. Ahora, para que eso ocurra, es necesario que estas enzimas estén funcionales. Son enzimas NADPH oxidasa que requieren estar funcionales para producir ROS. Hipotetizamos que a mayor concentración de peróxido se produce oxidación de estas proteínas, lo que las incapacita, digamos, hasta cierto punto para producir especies reactivas de oxígeno. Y por eso con la concentración más alta observamos menos producción de ROS. Ahora, para los experimentos posteriores trabajamos con la concentración más baja de peróxido de hidrógeno. Por lo mismo, para causar un estrés, pero que no llegue a ser tan tóxico para la célula. Y respecto a la segunda pregunta, me parece que tanto la evaluación de estrés oxidativo como de estrés nitrosativo podrían ser súper útiles para complementar el análisis estándar del espermiograma, que hoy en día incluye el análisis de la concentración, de la viabilidad, de la motilidad, la presencia de células redondas y algunos parámetros como pH, por ejemplo, volumen, etc. Pero marcadores más detallados como estos que presentamos acá, el potencial de membrana mitocondrial, por ejemplo, es súper sensible para detectar alteración de la calidad espermática. Entonces, el último método que yo les mostré rápidamente en un paper incluye el análisis tanto de estrés nitrosativo, peroxinitrito, viabilidad
potencial de membrana mitocondrial y oxidación de grupos tioles. Nosotros creemos que ese análisis en laboratorios de andrología, por ejemplo, pudiese complementar de manera súper importante el análisis estándar de la calidad espermática, con parámetros que son mucho más específicos de calidad espermática. Y también tenemos planeado estandarizar otro modelo, otra técnica, donde incluyamos al estrés oxidativo también, las especies reactivas de oxígeno, sumadas a estos otros parámetros de calidad espermática, que sin duda nosotros creemos que contribuye, y también ya lo estamos viendo porque en este paper que publicamos y otros donde utilizamos la evaluación de estos parámetros, también han sido utilizados en investigación en andrología, y esperamos que en algún momento también parta por los laboratorios que se dedican a técnicas de reproducción asistida y después puedan masificarse para el análisis de la función espermática en general. Súper, gracias. Oye, y para finalizar, ¿cómo estarán estos parámetros en sujetos que tienen capacidad reproductiva comprobada, que no tienen alteraciones? Tienen bajitos los niveles de peroxinitrito, de especies reactivas de oxígeno, el potencial de membrana mitocondrial se encuentra alto. O sea, aquellos que son donantes normozospérmicos y sobre todo también los de fertilidad probada, estos parámetros se encuentran bajos. Se alteran cuando hay cuando avanza la edad, cuando hay estilos de vida, por ejemplo, que favorecen el desarrollo de estrés oxidativo, pero en la población fértil, digamos, y en donantes normozospérmicos también se correlaciona con buena calidad de estos parámetros. Felicitaciones, doctora, por la línea de trabajo y la presentación. Esta es una postulación, un concurso académico, y por lo tanto voy a hacer una pregunta desde el punto de vista de lo académico. ¿Cuál crees tú que es el aporte de doctores de ciencias, ¿no es cierto?, a través de medicina translacional a la medicina interna y a lo que corresponde a la medicina clínica? Sí, bien. En relación a la medicina interna o medicina clínica, también este es un tema que nosotros siempre deseamos poder también trabajar en conjunto con médicos. La parte clínica, acá les mostré harto de trabajo in vitro, pero también la parte clínica es deseable para nosotros poder explorarla también. Ahora, aquí, por ejemplo, hemos pensado estudiar estos marcadores de autofagia en pacientes, por ejemplo, que presentan infertilidad. También como la nutrición relacionada también con el tema endocrinológico, cómo pudiese afectar estos parámetros tanto de estrés oxidativo como de desarrollo de la autofagia, por ejemplo. Entonces creo que el estudio o poder incluir pacientes que consultan por infertilidad en los que podamos evaluar tanto estrés oxidativo como nitrosativo o respuestas como la autofagia podría beneficiar de manera importante también la línea de investigación. Y ahí yo creo que también podemos ser un aporte, ¿cierto?, en lo que nosotros nos especializamos en la parte in vitro, poder complementarlo también con lo que se observa en la clínica. Más directamente lo pienso, lo visualizo relacionado con endocrinología, por ejemplo. El sistema endocrino está súper relacionado con el sistema reproductor, por lo tanto ahí hay un nicho de investigación colaborativa entre lo que hacemos en ciencia básica y lo que se hace o lo que se puede obtener de la clínica también. Muchas gracias, Pamela. Doy espacio a preguntas del público. ¿Es que alguien tiene alguna duda o consulta? A ver, si no, seguimos con la segunda conferencista. Muchas gracias, Pamela. Un aplauso, por favor, por su presentación. Muchas gracias, doctora. Continuamos con la segunda conferencia y doy una breve síntesis de la doctora Mónica Pavés Aguilar, formada en Tecnología Médica por la Facultad de Medicina de la Universidad de la Frontera en el año 2006. Magíster en el 2009 y doctorado en el 2014 en Ciencias en el programa de Farmacia, área Análisis Clínico, especializada en el área de Bacteriología Clínica y Estudios de Resistencia Antibiótica en Infecciones Hospitalarias. Realizó un postdoctorado en el Laboratorio de Biología Molecular aplicada del Centro de Excelencia en Medicina Translacional, caracterizando la epidemiología molecular de infecciones hospitalarias producidas por enterobacterias productoras de beta-lactamasa de espectro extendido. Actualmente dirige el Laboratorio de Investigación en Microbiología Clínica y se desempeña en investigación en el área de Medicina Translacional
asociada al estudio de infecciones bacterianas y al estudio de resistencia antibiótica en el Centro de Excelencia en Medicina Translacional de la Universidad de la Frontera. Su investigación actualmente está enfocada en la infección por Helicobacter pylori y el perfil de resistencia frente al actual tratamiento de erradicación y a estudios de epidemiología molecular de bacterias multiresistentes presentes en la región de la Araucanía. La doctora Mónica Pavés Aguilar, del área de infectología, presentará la conferencia titulada Caracterización de resistencia antibiótica de Helicobacter pylori, una mirada con pertinencia territorial. Adelante, doctora. Ya, muy buenos días. Muchas gracias por estar aquí para presentar, es decir, para ver esta presentación de la caracterización de resistencia antibiótica en Helicobacter pylori, en Helicobacter pylori, dándole una mirada un poco territorial, ya que muchas de las cosas que nosotros trabajamos están asociadas un poco a qué es lo que pasa en nuestra población, hacer un poco el escáner de qué es lo que ocurre con estas infecciones, ¿cierto?, en la región de la Araucanía. Antes de empezar con el tema en sí de la caracterización de resistencia en el Helicobacter pylori, quería mostrarles un poco qué es lo que ocurre es decir, qué es lo que trabajamos en el Laboratorio de Investigación en Microbiología Clínica. Nosotros en el laboratorio es un equipo en el cual estamos enfocados en 3 ejes de la enfermedad infecciosa. Una es la patogenicidad, otra es la susceptibilidad antibiótica y la epidemiología molecular. Con respecto a la patogenicidad, una de las cosas que hemos trabajado últimamente ha sido la caracterización genética de microorganismos y su asociación con enfermedades. En base a esto aprobamos un FONIS, ¿cierto?, en el cual estuvimos trabajando lo que era el perfil de virulencia que se presentaba en la región asociada al Helicobacter pylori. Esto ha llevado a nuevas colaboraciones con la Universidad de Sao Paulo para hacer una caracterización genómica de nuestros Helicobacter pylori, ¿cierto?, y poder estudiar una asociación mucho más compleja a nivel de análisis genómico, ¿cierto?, de esta bacteria. Y también hemos trabajado lo que son las enfermedades infectocrónicas con nuestro equipo de investigación, en el cual hemos visto la asociación de ciertas infecciones con algunas riesgos ciertos metabólicos, en el ejemplo, por ejemplo, del COVID-19, o también en riesgos adipogénicos del adenovirus 36. Otra de nuestras áreas, que es una de las áreas que más hemos desarrollado en el laboratorio, es la susceptibilidad antibiótica, en la cual tenemos las áreas de caracterización molecular de susceptibilidad antibiótica, es decir, hemos identificado diferentes mecanismos, hemos ido detrás de cuáles son los mecanismos presentes en estas disminuciones de susceptibilidad antibiótica. Esto hablamos, por ejemplo, la búsqueda de mutaciones, búsqueda de genes, ¿cierto?, adquiridos por bacterias multiresistentes. Hemos también estudiado todo lo que está asociado a los mecanismos adaptativos de las bacterias, es decir, ver qué es lo que ocurre en el interior de la bacteria que hace que finalmente se vuelva resistente sin asociarlo a adquisición de genes, ¿ya? Y para esto hemos trabajado con 3 proyectos principales, que es un proyectos internos y proyectos externos aprobados por el Fondo de Sintetización. También en esta parte, en el Fondo de Sintetización, ¿cierto?, nuestra parte importante es el estudio integral de la susceptibilidad antibiótica en el Helicobacter pylori, que es el que estamos actualmente trabajando y el que voy a presentar hoy día. Finalmente, la epidemiología molecular, hemos trabajado la que es el análisis de prevalencia de infección y resistencia antibiótica, estudios de similitudes genéticas en brotes infecciosos, ¿ya?, estudios de diseminación plasmidial y actualmente estamos avanzando en lo que es considerado el estudio a nivel más macro o a nivel más
con diferentes interfaces, no solamente en la parte clínica, sino que también en la ambiental y en la parte animal, a través de una visión One Health de lo que es la resistencia antibiótica. Para esto también hemos aprobado ciertos proyectos. Uno de ellos es un proyecto que está en inicio justamente para empezar estas líneas de One Health, donde estamos trabajando con una mesa interuniversitaria que ha sido la colaboración y está justamente ahora en la postulación de proyectos, ¿cierto?, para generar esta nueva línea que nos interesa mucho en la parte de la infección. Pero como les decía, entonces lo que vamos a presentar hoy día es principalmente el estudio integral del estudio de susceptibilidad de antibiótica del Helicobacter pylori. Para partir el Helicobacter pylori, ¿cierto? Sabemos que tenemos una prevalencia altísima a nivel mundial de Helicobacter pylori. Sabemos que más o menos el 50% de la población está infectada por Helicobacter pylori. Y también sabemos que es una bacteria asociada, ¿cierto?, a cancerígeno de tipo 1, por lo tanto está asociada a ciertas enfermedades gastrointestinales que son de preocupación en especial para nuestra población. Una de las primeras cosas que nosotros investigamos con el primer proyecto que agarramos esta línea, ¿cierto?, que fue nuestro proyecto FONIS, que fue con el apoyo de varias unidades de aquí, del hospital y de la clínica alemana y del hospital de Villarrica, fue poder primero darnos una visión de qué es lo que estaba pasando con el Helicobacter pylori en nuestra región. Y para eso entonces hicimos primero nuestro estudio de prevalencia, en el cual tomamos ciertos pacientes dispépticos que estaban, que se sometían a endoscopía, a los cuales se les invitaba voluntariamente a la participación, y tuvimos una participación aproximada en ese momento de unos más o menos 300 pacientes, ¿ya? Y de los cuales entonces, a partir de estos pacientes dispépticos, pudimos evaluar que la prevalencia de infección para nuestra región está alrededor del 45%. Interesante es ver cómo han variado, siendo que Chile siempre ha sido durante muchos años categorizado, ¿cierto?, con una prevalencia sobre el 70% de prevalencia de infección por Helicobacter pylori. Si nosotros vemos los escasos estudios que hay, porque la verdad no son muchos los estudios que hay asociados un poco a Helicobacter pylori, podemos ver cómo ha ido variando un poco en las diferentes regiones de, yo no sé si esto funciona. Sí, ahí está. En las diferentes regiones, ¿cierto?, cómo ha variado nuestra prevalencia. Es interesante ver lo que nos ocurrió aquí en la Araucanía en el año 2000, ¿cierto?, en un estudio realizado por Araya y colaboradores, en el cual ellos vieron que había una prevalencia del 82%. Ahora, si vemos el diseño de este estudio, está basado en estudios histológicos, ya que obviamente son los que llegan al área de patología, y en el caso de nosotros, que fue 20 años después, ¿cierto?, tenemos una prevalencia que ha disminuido, pero también está asociada a el tipo de pacientes que tomamos. Si nosotros nos enfocamos en pacientes que eran dispépticos, que estaban asociados a endoscopía, entonces la verdad es que tomamos todo tipo de pacientes. ¿Ya? También es interesante ver que nuestra prevalencia se asocia bastante a la última evaluada en la región metropolitana, que también fue evaluada a través de biopsias de ureasa, ¿ya? Y podemos ver entonces que realmente esto es más o menos una característica de cómo está actualmente nuestra población. Pero otra cosa interesante que nosotros pudimos observar al estudiar las características sociodemográficas de nuestra población fue la asociación o la probabilidad, ¿cierto?, de infección que presentaban las personas que tenían ascendencia mapuche. Encontramos que había 2,3 veces mayor riesgo de infección. Esto fue interesante porque en primer lugar lo asociamos a presencias de características sociodemográficas en las cuales están asociadas el Helicobacter pylori, como por ejemplo pobreza, hacinamiento, también residencia rural, nivel de educación. Sin embargo, cuando hicimos un análisis de regresión, nosotros no encontramos ninguna asociación frente a este tipo de parámetros. Por lo que aquí lo que nosotros sugerimos es que es probable que tengamos, debido a nuestras características poblacionales, ¿cierto?, una mayor prevalencia de esta infección en los mapuches, en la ascendencia mapuche, ¿cierto?, un poco asociada a las características tanto genéticas o quizás socioculturales. También sabemos que existen características de cierta alimentación, ¿cierto?, y también el cómo llevar la enfermedad. Interesante también, y cuando pasamos un poco a lo que vamos a hablar hoy día,
es el tratamiento de erradicación del Helicobacter pylori. El tratamiento de erradicación del Helicobacter pylori, la verdad es que ha pasado por varias ideas, por así decirlo. Cuando nosotros vemos aquí, vemos que existen múltiples opciones para que se han probado para el Helicobacter pylori, donde se ha intentado, ¿cierto? Debido a que este es un tratamiento empírico, no es un tratamiento basado en la susceptibilidad de la bacteria, se ha ido probando, ¿cierto?, cómo podría ser uno de los mejores, pensando en que muchas veces también tenemos un poco de deserción de nuestros pacientes debido a la incomodidad de este tratamiento. Estamos hablando, ¿cierto?, de 3 medicamentos que producen ciertos malestares, entonces muchas veces tenemos deserción de los pacientes, lo que lleva entonces a que se han probado diferentes opciones de tratamientos, donde la más utilizada han sido las triple terapias, ¿cierto?, con 7 días a 14 días. Sin embargo, esto en el tiempo nos ha llevado a que la gente empezó a tener, cierta población empezó a tener disminución en la erradicación, y una cosa mucho más silenciosa es que se empezó a observar un aumento de la resistencia de la bacteria al tratamiento, que no siempre se vio reflejada en la erradicación en sí, pero sí fue algo silencioso y que actualmente nos está empezando a traer problemas. ¿Por qué? La cosa es que frente a esto, las sociedades, especialmente investigadores, ¿cierto?, y clínicos, empezaron a ver que la resistencia a claritromicina en esta bacteria estaba afectando el tratamiento de erradicación, por lo que empezaron a generar consensos de cómo podíamos empezar a tratar esta bacteria, asociándola un poco con esta resistencia a claritromicina. Y es así como el consenso de Maastricht, ¿cierto?, menciona que teniendo una resistencia, basa sus estudios y basa que la opción terapéutica debería estar basada en la susceptibilidad a claritromicina en la población, lo que significa que si hay una resistencia en la población a claritromicina mayor al 15%, debemos generar una nueva opción de tratamiento, ¿ya? Donde ellos colocan algunas opciones, ¿cierto?, para trabajar con respecto a, por ejemplo, trabajar con metronidazol, ¿cierto?, trabajar con bismuto. La cosa es que, sin embargo, lo interesante de esto, y algo que también la Sociedad Chilena de Gastroenterología está tratando de inculcar en el tratamiento de Helicobacter pylori, es que nos basemos un poco en las características poblacionales. Pero ¿cuál es el problema de eso? Que al tener que basarnos en las características poblacionales, necesitamos saber qué es lo que ocurre con nuestra población. Y eso era uno de los grandes problemas, ya que en Chile existen muy pocos estudios con respecto a qué es lo que ocurre con la resistencia a Helicobacter pylori. Entonces, la verdad, no sabemos bien cuál es el piso en el que estamos para poder ver si necesitamos este cambio o no. Y es por eso que nosotros empezamos uno de los primeros estudios, de hecho yo diría que es el primer estudio que se hace en el sur de Chile, con respecto a resistencia antibiótica, y en lo que evaluamos fue entonces 104 Helicobacter pylori obtenidos de nuestros pacientes, ¿ya?, que son del 45% que yo les había mencionado de la prevalencia, en la cual les hicimos todo un estudio de susceptibilidad. Interesantemente muestro esto porque por lo general los estudios de susceptibilidad, debido a lo difícil que es la identificación de esta bacteria a nivel microbiológico, hace con que muchas veces los diagnósticos sean basados solamente en molecular. Sin embargo, nosotros lo hicimos basado en lo que es estudios de susceptibilidad. Y cuando hicimos esto pudimos hacer un perfil completo de lo que estaba ocurriendo en nuestra región y observamos cosas que son bastante preocupantes. En primer lugar, veamos aquí el perfil de resistencia que tenemos para 5 antibióticos, y podemos ver obviamente claritromicina, que es nuestro principal agente que actualmente utilizamos y el que está clínicamente asociado a falla en el tratamiento, y podemos observar que tenemos más o menos, sacando el promedio, ¿cierto?, del sistema privado y del sistema público, es más o menos de un 38%. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos en una resistencia que es el doble de lo que nos habla el consenso de Maastricht para nosotros empezar a cambiar nuestras opciones terapéuticas, ¿ya? Lo que significa que entonces necesitamos, ¿cierto?, reevaluar cómo debemos trabajar en nuestra población el Helicobacter pylori. También otra cosa interesante, bueno, si ustedes pueden observar también, una de las cosas interesantes que encontramos es también la diferencia de perfil de resistencia entre el sistema privado y el sistema público. El sistema privado siempre presentó un perfil de resistencia mayor que el sistema público.
La amoxicilina fue bastante controversial porque la verdad es que esto está basado en las características latinoamericanas, tenemos un valor que es relativamente aceptable, pero si nosotros nos vamos un poco basándonos ya, siendo más estrictos, basándonos en las guías clínicas o las guías laboratoriales europeas o americanas, la verdad es que nuestra resistencia en amoxicilina aumenta casi un 40% y es algo que es muy preocupante. Y también es muy preocupante lo que ocurre con la levofloxacino, porque la levofloxacino está considerada actualmente por el consenso de Maastricht como una segunda opción terapéutica. ¿Ya? Y de hecho cada vez más estudios, especialmente en la comunidad europea y en la comunidad asiática, han estudiado el que podamos usar la levofloxacina frente a esta resistencia a claritromicina. Y lamentablemente nosotros tenemos una mayor prevalencia de resistencia en levofloxacina que en claritromicina. Entonces, ¿qué es lo que pasa con nuestros pacientes? Lo que nosotros quisimos hacer aquí es estudiar un poco cuál es la característica que tienen nuestros pacientes que hacen que tengan este tipo de perfil y en especial mirándolo desde la visión de la claritromicina. Y es así entonces como hicimos un estudio a fondo de la resistencia a claritromicina basada primero en un estudio de susceptibilidad en el cual hicimos lo que es el método de test, ¿cierto? Que es para obtener la concentración inhibitoria mínima de las bacterias. Después hicimos un análisis genético en el cual ustedes pueden ver fue para estudiar justamente las mutaciones que clínicamente han sido consideradas como culpables, por así decirlo, de la resistencia antibiótica, y también hicimos una secuenciación para todas las que no presentaban estas mutaciones, ¿cierto? Y para buscar nuevas mutaciones que pudiesen estar asociadas. En tercer lugar, nos fuimos a lo que es el estudio de mecanismos adaptativos regulatorios de la bacteria para ver si es que la bacteria, no presentando o también presentando estos análisis, estas diferencias genéticas, estas mutaciones, también presentaba cambios en su regulación que hacía con que fuera más resistente a este antibiótico. En primer lugar, quería mostrarle un poco la parte de la susceptibilidad, ¿cierto? Es interesante ver cómo a nivel mundial el problema de claritromicina ya es algo que lo podemos encontrar en todos lados donde se han hecho los estudios. Y me interesa ver lo que ocurre en Europa porque yo creo que es algo importante para lo que voy a mencionar más adelante, que es que en Europa se encontró un 21,4%. Estamos sobre el 15%, por lo tanto también es una preocupación para ellos. Pero lo más interesante de este estudio realizado en el 2018 es que ellos, al analizar de analizar toda la ficha clínica de estos pacientes que eran resistentes, observaron que todos los pacientes usaron en algún momento de sus vidas algún macrólido, ¿ya? Cosa que para nosotros también es bastante común, ¿cierto? Es decir, utilización de macrólidos, lo más probable desde el tiempo que tenemos, pensemos que la Helicobacter pylori convive con nosotros desde la infancia y durante ese tiempo nosotros la hemos expuesto a diversos antibióticos y lo más probable es que a esos macrólidos también. La característica entonces que tenían ellos es que todos los que tenían 21,4% de los pacientes habían usado macrólicos en algún de su vida. Y obviamente esto era estadísticamente significativo en comparación con los que eran sensibles. También otra cosa interesante que vimos aquí es con lo que ocurría en México, donde podemos ver un poco la diferencia de la resistencia presentada en los pacientes que eran nativos con los pacientes que eran más del área urbana, ¿cierto? Mestizos, y en la cual podemos ver cómo los nativos, debido a características también culturales, ¿cierto? Tienen también acceso, utilizan otros mecanismos no tradicionales de repente de medicina, lo que hace que entonces obviamente tengan una exposición mucho menor y eso se observa obviamente en su resistencia a claritromicina. Y podemos ver entonces cómo la resistencia a claritromicina en mestizos, más el área más urbana, ¿cierto? Es de un 32%. En diferentes partes del mundo podemos ver 48% en Japón, 89% en Australia. Australia acaba de publicar un artículo diciendo que es urgente para ellos hacer un cambio en sus terapias porque están teniendo desde los últimos años, todas han mostrado una prevalencia de resistencia a claritromicina muy alta. Y también Turquía tenía 38%. ¿Y qué es lo que ocurre en Chile? En Chile, es cierto, existen solo estos 4 trabajos asociados a resistencia a claritromicina, en los cuales podemos ver varios de ellos son en Santiago, y nosotros presentamos en el sur de Chile, junto con Concepción en el 2015, pero
basado en lo que hemos estudiado hasta ahora en nuestra región, nosotros observamos este 38% de resistencia, el cual se ve aún más alto que en el resto de nuestro país. Entonces tenemos unas características y lo que nosotros fuimos entonces es ir detrás de qué ocurría con estas características. También es importante mencionar que la susceptibilidad, el 50% de los pacientes presentaron una MIC de un 0,125, que es una MIC que está casi en el límite de lo que es considerado resistente actualmente por las guías laboratoriales. Y también es interesante mencionar la resistencia. Un 10% de nuestros pacientes presentan altos niveles de resistencia, es decir, mayor a 32 microgramos por ml. Y eso claramente nos puede llevar a las fallas terapéuticas. Y si nosotros observamos aquí, ¿cierto? Podemos ver cómo la resistencia a claritromicina, ¿cierto?, fue significativamente asociada con la falla al tratamiento. Es decir, 33,3% de los pacientes que tenían resistencia a claritromicina ya presentaban una falla previa a tratamiento. Es decir, nosotros concentramos a estos pacientes que muchas veces no conseguimos identificarlos en el día a día, pero sí cuando los trabajamos a través de este estudio, podemos ver entonces que ellos realmente estaban teniendo un problema con claritromicina. Otra cosa interesante que vimos es la distribución de dónde se encontraban nuestros pacientes resistentes a claritromicina. La mayoría de los pacientes resistentes a claritromicina se encontraban a nivel urbano y no a nivel rural, ¿ya? Eso fue bastante interesante también porque nos da un poco de orientación de cómo podemos ir guiando nuestros estudios o nuestros tratamientos también en nuestra población. Sabemos que tenemos una gran presencia de población rural en esta región y que no voy a mostrar los resultados de levofloxacina, pero en levofloxacina nos ocurre todo lo contrario. Es decir, la levofloxacina tenemos una alta presencia de resistencia a levofloxacina en los pacientes que vienen del sector rural. Entonces tenemos que empezar a caracterizar un poco nuestras poblaciones para poder saber cómo orientar mejor estos tratamientos. Con respecto al estudio de mutaciones, acá nos ocurrió algo muy interesante, porque cuando nos fuimos a estudiar los resistentes, observamos que las mutaciones asociadas específicas a claritromicina, solamente el 44% presentaba estas mutaciones que son asociadas clínicamente. Y tenemos un 55% que no está asociado a estas mutaciones clínicas. ¿Cuál es la importancia de esto? Que actualmente muchos de los estudios en los que se basan el estudio de susceptibilidad del Helicobacter pylori es por la búsqueda de estas dos mutaciones solamente. Entonces vamos a subestimar nuestra población resistente porque tenemos, en el caso de nuestra comunidad, un 55% que no presenta esta mutación. ¿Qué pasa entonces con este 55%? Sin embargo, es importante mencionar de que la presencia de la mutación sí estuvo también asociada significativamente a los resistentes, pero en comparación a los sensibles. Los sensibles realmente no presentan la mutación. Pero el problema es qué hacemos con este 55%, que sí lo tenemos resistente y que sí tenemos características de alta resistencia. De hecho, 3 de esas bacterias que eran sin esta presencia de mutación, que eran altamente resistentes, ¿cierto? Se les hizo una secuenciación completa. No voy a entrar en detalles aquí, solamente mostrar aquí la mutación T2182C, que fue presentada en 3 de estas bacterias que no tenían mutaciones asociadas y que buscando en la literatura observamos que algunos otros países como Italia y Pakistán también han encontrado este tipo de mutaciones en bacterias resistentes. Sin embargo, todavía no ha sido una asociación clínica, solamente una presencia de esta en los resistentes. Entonces nos fuimos a estudiar este 55%, qué pasaba con los mecanismos adaptativos regulatorios entonces para la resistencia a claritromicina. ¿Y qué hicimos aquí? Evaluamos entonces bombas que están asociadas a la expulsión del antibiótico desde el interior de la bacteria. Y como nosotros podemos observar aquí, nuestras cepas que no presentan la mutación, que son nuestro wild type, ¿cierto?, podemos observar cómo tienen una expresión significativamente mayor de esta bomba de expulsión. Este gen entonces está expresado mucho más, lo que hace que entonces ocurra una salida del antibiótico y el antibiótico no consiga una concentración estable, ¿cierto?, o necesaria para que actúe dentro de la bacteria. Y eso entonces estamos haciendo que este 55% es muy probable que esté entonces basada en este tipo de mecanismo.
Y de hecho lo confirmamos a través de una correlación de la concentración inhibitoria mínima de estas bacterias, ¿cierto? Con la expresión de esta FA, que es esta bomba de expulsión, ¿cierto? Y nosotros obtuvimos una correlación bastante significativa con un R de 0,92. Como conclusión, entonces, podemos decir, en primer lugar, que la prevalencia de Helicobacter pylori en la región de la Araucanía es de un 45,4%, ya basado en estos pacientes dispépticos, ¿cierto?, que estamos estudiando, y se observa un mayor riesgo de infección en pacientes con ascendencia mapuche, y es algo que también tenemos que considerar en nuestros estudios y también cuando estudiamos a nuestra población. Existe un perfil diferenciado de resistencia en nuestra comunidad según la procedencia de nuestros pacientes, observando mayor resistencia a claritromicina en pacientes de procedencia urbana y una mayor prevalencia de resistencia a levofloxacino en pacientes de zonas rurales. Esta caracterización, esta diferenciación debemos tomarla en cuenta porque tenemos que evitar seguir aumentando la resistencia en estos pacientes. Nuestra resistencia a claritromicina, ¿cierto?, se observó en un 38% de los pacientes infectados por Helicobacter pylori, en los cuales un 55% no presentó el mecanismo clásico considerado el clínico y en el cual se evalúa normalmente, ¿cierto?, que es esta presencia de mutaciones, sino que se asocian a mecanismos adaptativos regulatorios, que muy probablemente está asociado, como yo les mencionaba, a esta presión selectiva a la cual nosotros como población nos vamos durante nuestra vida, ¿cierto?, nos hemos ido exponiendo. La exposición a antibióticos, entonces, aquí es algo con lo cual nosotros tenemos que relacionar, especialmente en nuestra población, porque sabemos que tenemos un consumo de antibióticos mayor que en otros lugares. Finalmente, quiero mencionar que identificar la dinámica poblacional frente a una infección y su tratamiento siempre nos va a permitir entonces orientar de manera eficiente estas políticas hacia nuestra comunidad. Creemos, como lo hemos conversado, ¿cierto?, con algunos de ustedes aquí, la necesidad de mostrar estos cambios o de mostrar estos resultados nos han hecho a llevar, bueno, ahora estamos sacando las publicaciones, ¿cierto?, que nos van a poder ir con más base y decir, ¿saben qué? Necesitamos de repente cambios en nuestras políticas con respecto a los tratamientos de erradicación de Helicobacter pylori. Quisiera agradecer a nuestros colaboradores, ¿cierto?, la unidad de endoscopía en general del Hospital de Enríquez Aravena, la unidad de endoscopía de la Clínica Alemana de Temuco, el Hospital de Villarrica, la unidad de infectología del Hospital Regional también, con el cual hemos ido trabajando algunos también brotes y esperamos poder seguir trabajando, y también algunos colaboradores como de nuestro Centro de Excelencia en Medicina Translacional, de la Universidad de Sao Paulo y nuestras universidades colaboradoras actualmente en todo este tema de resistencia antibiótica, One Health, que es la Universidad de Concepción, la Universidad de O'Higgins y la Universidad de Chile. Y obviamente a nuestro equipo de trabajo, que es el Laboratorio de Investigación en Microbiología Clínica y el Laboratorio de Bioanálisis y Diagnóstico Molecular. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. En realidad ha sido pionera en el desarrollo de esta línea de investigación en el sur de Chile, siendo referente a nivel nacional en Helicobacter y llevando una realidad local también las líderes nacionales e internacionales. Doctor. Gracias. De nuevo, felicitaciones. Me parece el tema muy relevante y el enfoque muy innovador. La pregunta es práctica, ¿qué uno debiera hacer, ¿no es cierto? Me pareció entender que es difícil estudiar la sensibilidad de esta bacteria. Tal vez sería lo ideal, ¿no es cierto?, tener un tratamiento ajustado a la sensibilidad. Y la otra pregunta es, bueno, si tú tratas a sujetos que son resistentes con el antibiótico al que es resistente, ¿cuánto de eso en realidad mejoran? O sea, ¿cuánto es? ¿Cero mejora alguno? Versus si tratas así en sujetos que son sensibles, ¿cuántos mejoran? Perdona, la pregunta no es el área de investigación. No, está súper bien. Con respecto a la primera, la verdad es que sí es de hecho, todo esto que yo les mencionaba de esta primera idea de ir a diferentes opciones de tratamientos empíricos, que también yo creo que ha sido uno de los problemas que nos ha llevado un poco a este problema de resistencia, es justamente por lo difícil que es trabajar con esta bacteria. Es una bacteria que se le denomina fastidiosa,
porque su recuperabilidad va entre un 50 a un 70% en laboratorio. ¿Ya? Nosotros hemos conseguido con los años obtener un 70%, así que estamos bastante orgullosos de eso. La verdad, son muy pocos los laboratorios que consiguen obtener esa recuperabilidad a partir de las muestras de biopsia que son ofrecidas por nuestros clínicos aquí. Y la verdad es que sí, de hecho fuimos uno de los primeros, junto con Concepción, creo que son los pocos laboratorios donde se hace estudios de susceptibilidad basados en concentraciones inhibitorias mínimas y no basados en la parte genética solamente. Santiago se basa principalmente en la parte genética. Entonces, es por esto que el consenso de Maastricht, de hecho lo menciona, es que no podemos pensar en un estudio individual, ¿ya? Porque no vamos a tener buenos resultados, no vamos a tener una buena capacidad o eficiencia, ¿cierto?, de los mecanismos. Necesitamos muchas condiciones para realmente llegar a una susceptibilidad. Actualmente lo que se piensa es la necesidad de tener características poblacionales, ¿ya? Es decir, reconocer qué es lo que está pasando en tu población, saber si estás teniendo este tipo y mantener esta vigilancia en la población para saber cómo va cambiando. Y si es que va cambiando, ir nosotros también proponiendo nuevos cambios. Es por eso que mencionaba también lo de la levofloxacina, porque actualmente Europa, que está teniendo este 21,4%, donde ya es preocupante, ellos hablan de que deberíamos empezar a migrar hacia la levofloxacina. ¿Pero qué hacemos nosotros? ¿Podemos migrar realmente a la levofloxacina con esos valores de resistencia? Entonces, esas cosas tenemos que empezar ahora a evaluarlas, ¿ya? Es decir, con respecto a lo que mencionaba de qué es lo que pasa cuando si tratamos a los resistentes con este mecanismo, existen actualmente reportes de que la disminución de la tasa de erradicación pasa de un 70-80% a 50-60% cuando hay resistencia a claritromicina en la población. ¿Ya? Y si bien nosotros, yo creo que lo he conversado con algunos clínicos, no hemos podido observar realmente si es que existe esa tasa, esa falla terapéutica realmente, esa baja de 20% más o menos, que es lo que se está obteniendo. Sí podemos observar a través de este estudio que realmente nosotros agrupamos a las personas que han tenido falla terapéutica en nuestra población resistente a claritromicina. Y realmente los que no han tenido, no son sensibles, obviamente no han tenido nunca falla terapéutica. ¿Ya? Es decir, está significativamente asociado. Entonces sí se ve realmente una disminución. Y actualmente nuestro proyecto FONDE tiene, en la última colita, que es la que estamos terminando ahora, es justamente ver si todos estos pacientes que nosotros trabajamos realmente erradicaron o no erradicaron la bacteria. Y para eso estamos trabajando ahora con los antígenos fecales, ¿cierto?, de estos pacientes a los cuales nos ha sido un poco difícil, la verdad es que no están muy acostumbrados, nos ha costado que nos devuelvan las muestras, pero en eso estamos ahora recaptando de nuevo todo esto para obtener y poder hacer esta parte de eficacia, finalmente. Hola, Mónica, felicitaciones por tu presentación y felicitaciones también por haber logrado desarrollar esta línea con el apoyo de los profesionales clínicos también, que a veces no existe una relación tan fuerte entre los equipos clínicos en los hospitales y los equipos que hacen más ciencia básica en la universidad, así que también es un gran mérito de tu línea. Quería consultar respecto de este riesgo que implica la ancestralidad mapuche. ¿Cómo definieron ustedes que los sujetos eran mapuches? Y consultarte si ese riesgo es independiente de la ruralidad, por ejemplo, de otros factores que se habían estudiado en esa población. ¿Y qué puede ser desde lo que han discutido ustedes, lo que pudiera asociar a este incremento del riesgo de estar con Helicobacter? Ya, mira, sí, nosotros lo que hicimos fue considerar los apellidos mapuches de los padres, ¿ya?, para identificar ascendencia mapuche. Ya, esto está basado en un estudio de salud pública realizado aquí en la universidad, en la cual podíamos con eso considerar ancestralidad mapuche. Y fue así como lo definimos, finalmente. Se les pedían los apellidos de los padres para considerar también a los abuelos, ¿cierto? Y así poder ver la ancestralidad. Hicimos también el análisis para ver si está asociado, como yo mencioné, a otros factores que sí se asocian a la infección por Helicobacter pylori, como ruralidad, como hacinamiento, pobreza y nivel de educación.
¿ya? Y la verdad es que no hubo una asociación con ninguno de estos tipos de estos factores, ¿ya? Lo que entonces nos indica de que es probable que puede estar asociado a características o genéticas o características culturales también. Si sabemos que también ellos, la gente que está asociada a ascendencia mapuche, en muchos casos tiene otro tipo de alimentación también, o pueden estar algunas cosas que le estén afectando por ese lado, y que es algo que nosotros, la parte de nutrición, no la hemos estudiado. Pero sí es interesante de que se ha visto en otras poblaciones, como por ejemplo Colombia o como por ejemplo Estados Unidos, donde sí ciertas características ancestrales se han asociado con mayores infecciones a Helicobacter pylori, ¿ya? Es decir, por ejemplo, los latinos sí tienen mayor infección por el Helicobacter pylori en Estados Unidos que la gente anglo, ¿ya? También los africanos también tienen otro dinamismo con respecto a la infección por Helicobacter pylori. Y otra cosa interesante que ha pasado en Colombia, por ejemplo, es que Colombia tiene una alta población también de ascendencia africana. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que ellos se dieron cuenta que cuando había mezcla de, por ejemplo, ustedes saben, Helicobacter pylori es una bacteria ancestral, también es una bacteria que nos viene acompañando un poco con la migración. Y se dieron cuenta que, por ejemplo, cuando había infección de personas de ascendencia africana con algún helicobacter de origen amerindio, producía mayor problemas a nivel de enfermedad gastrointestinal que si fueran infectados por helicobacter de ancestralidad africana, y viceversa para los amerindios. Entonces, al parecer sí hay una asociación de lo que es la ancestralidad, por así decirlo, o la ascendencia con la infección Helicobacter pylori. Y eso es importante para nuestra comunidad porque tenemos un porcentaje alto de ascendencia mapuche en nuestra población. Mónica, felicidades. Y además una línea de trabajo que llevas varios años y una presentación en que lograste hacer un resumen de una gran cantidad de trabajo y una gran cantidad de estudios. En relación a lo que preguntaba el doctor Lana en relación al uso de antibióticos cuando hay resistencia, y eso es como trampa, porque en el fondo esto lo hemos conversado anteriormente. Nosotros vemos, ¿no es cierto?, que hay una alta resistencia a metronidazol, una alta resistencia a amoximediana, pero a claritromicina, pero usando la terapia concomitante, que incluye estos tres antibióticos con altas dosis de inhibidores de bomba de protones. No me voy a adelantar porque el día viernes hay un curso y me toca presentar el Helicobacter, así que no quiero, pueden venir todos los que tengan más dudas. No. ¿Por qué tenemos resultados que superan el 90%, ¿no es cierto?, al usar dos antibióticos, entre comillas, malos, sumados a un antibiótico medianamente bueno? Sí, yo creo que ahí, bueno, es una de las cosas que hemos conversado bastante, qué es lo que ocurre si tenemos esta resistencia. Y lo que sí a mí me respalda es lo que yo les mencionaba con respecto a cómo podemos observar que cuando tenemos esta falla terapéutica sí está asociada a resistencia a antibióticos, ¿ya? Es decir, claro, yo creo que en el día a día cuando vemos que funcionan, pero tenemos algunos casos, y ustedes son la palabra fehaciente de eso, en que hemos tenido casos en que hay pacientes a los cuales hemos intentado más de 4 o 6 veces de tratarlo y no ha funcionado, y le hemos hecho el estudio de susceptibilidad y vemos que es resistente a todos los antibióticos. Es decir, ahora actualmente estamos con un paciente del doctor Sierra Alta en el cual justamente él es resistente a los 5 antibióticos, la verdad, y ya va por el sexto tratamiento, ¿cierto? Más o menos. Sí. Entonces, la verdad es que sí está asociada a esta resistencia. Creemos que el sinergismo, y de hecho por alguna razón también se da en estas terapias combinadas, ¿cierto? El sinergismo hace muchas veces disminuir valga la redundancia, disminución de susceptibilidad, ¿ya? ¿Por qué lo digo? Porque si piensan en el mix 50 de claritromicina es de 0,125. ¿Ya? No es alto, porque no pasamos el 50% de resistentes, ¿cierto? Pero estamos en un nivel en el que muy probablemente si nosotros lo agregamos con amoxicilina, conseguimos disminuirlo. Y eso no ocurre solo con el 0,125, ocurre también con el que tenemos en 0,5, con el que tenemos en 1 o en 2. Pero, ¿qué pasa con los que estamos en mayor a 90, que era nuestro 10%? Mayor a 32, perdón, que era nuestro 10%.
Y aquí están nuestros resistentes realmente y que estamos teniendo la falla terapéutica. Entonces también tenemos que pensar en esto, en la alta prevalencia, ¿cierto?, de la infección y en que no nos vayamos acercando cada vez más a ese 10% que es mayor a 32. Yo creo que por ahí va un poco la solución y por donde tenemos que ir tratando de avanzar, de evitar llegar a ese mayor a 32. Y esta exposición lamentablemente nos está llevando, si un 55% de nuestros pacientes tienen esta parte aumentada, es decir, tienen este mecanismo, por así decirlo, asociado a esta regulación genética. Muchas gracias, Mónica. Queda abierta la palabra, doctora Chay. Gracias, Mónica. Yo creo que en esta ecuación hay que poner algo que tiene que ver con el uso indiscriminado, no controlado y desregulado que existe en agricultura del uso antibiótico. Yo creo que es fundamental que en estos trabajos que hablamos de resistencia, lo conversábamos el otro día en la unidad, hay que incorporar a los biólogos, hay que incorporar a la gente. Por ejemplo, me salta el tiro cuando dijiste el levofloxacino, son toneladas de levofloxacino las que se importan en la ganadería, ya los salmones. Entonces, ¿qué rol tiene eso en esto? Yo creo que es importante que este problema se horizontalice en varias disciplinas, Mónica. Y yo te invito, no sé si tienes algún comentario respecto a esto, si has podido avanzar o investigar, invito a que los biólogos se incorporen en este trabajo y nos aporten desde la mirada del resto del sistema, o sea, en el fondo no mirar por el binocular, sino que mirar, una consideración que te quiero hacer. Sí, no, de hecho es súper importante porque creo que al nosotros meternos con Helicobacter pylori, que era un área que era gastroenterológica, ¿cierto? La podemos cruzar justamente con la infectología y demostrar de que es algo que también les está afectando, ¿ya? Y está afectando de la misma manera como nos está afectando con los multiresistentes. Entonces, claramente, sí, tenemos un problema que está asociado muchas veces al consumo antibiótico y no solamente al consumo clínico, como dice la doctora, sino que también al consumo ambiental, ¿ya? Es decir, pensemos que la levofloxacina es una quinolona y la quinolona se ocupa en todos los niveles, es decir, tanto en la agronomía como, por ejemplo, en la acuicultura. El ofloxacino es muy común también, entonces, y de hecho se encuentra en niveles de ofloxacino. Tenemos colegas del área de recursos naturales que han hecho estudios y han visto una presencia alta de este tipo de antibióticos, ¿ya? Y la reacción cruzada que se genera aquí frente a este antibiótico que lo tenemos durante muchos años, ¿cierto?, en nuestro estómago, tomamos agua, comemos, ¿cierto? Entonces, obviamente está claramente asociado a estas interfaces que yo mencionaba. Y de hecho, actualmente, a partir del año pasado, empezamos a hacer un trabajo donde queremos justamente trabajar, estamos trabajando con veterinarios, con biólogos y epidemiólogos, ya que estamos trabajando justamente estas tres aristas, en la cual la idea es trabajar la parte clínica, en la que la va a trabajar la Universidad de la Frontera y la Universidad de Concepción principalmente, la parte biológica que la va a trabajar la Universidad de O'Higgins en gran mayoría y también parte de la Universidad de Conce, y tenemos la parte animal que la va a trabajar la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Chile. Y esto todo apoyado por colaboración, porque la idea de nosotros, y de hecho ya lo hablamos con las mesas intersectoriales también de One Health, y lo hablamos también con el ISP, para que nos dé la oportunidad de poder entonces ya no hacer un estudio mucho más macro con respecto a esto y poder hacer justamente esta conexión de las interfaces y ver en lo que estamos actualmente. Así que también le invito a que trabajemos en eso. Mónica, felicitaciones. Cada vez más sorprendente la cantidad de conocimiento nuevo que has creado junto con todo el grupo. Una pregunta, ¿amoxicilina ha permanecido, fue de los primeros antibióticos que se usó en los esquemas simples, ha permanecido con una tasa de resistencia muy baja? ¿Hay alguna explicación para eso? Además, en el último tiempo, en vista de este fracaso de la resistencia, han aparecido esquemas en que lo que se potencia es la inhibición de ácido con productos derivados de la inhibidor de la bomba de protones, pero inhibidor de la bomba de potasio principalmente, con amoxicilina. ¿Hay alguna explicación para esa
extensión de la amoxicilina sin aumento de tasa de resistencia importante. Nosotros no nos hemos querido meter en amoxicilina porque para mí existe una contradicción en amoxicilina. ¿Ya? Es decir, si nosotros revisamos los reportes que hay a nivel europeo y a nivel asiático principalmente, claramente ellos tienen un nivel de amoxicilina bajo en resistencia. Y de hecho, ellos hablan, en el mismo consenso de Maastricht se habla, si nosotros tenemos una alta prevalencia de resistencia a claritromicina, pero baja amoxicilina, podemos trabajar con esta dosis, esta doble terapia, ¿cierto? Que es una dosis alta de amoxicilina. Sin embargo, la verdad es que, ¿por qué digo que es contradictorio? Porque resulta que si nosotros nos basamos en las guías laboratoriales de microbiología con respecto al MIC de amoxicilina, los valores que tenemos nosotros actualmente como población es casi igual que de levofloxacina en resistencia. Entonces, para nosotros es algo que sería muy común, si también nosotros usamos una gran cantidad de amoxicilina. Pero también aquí, ¿en qué va? Es que se ha visto que la amoxicilina, es decir, clínicamente no se ha asociado a resistencia a falla terapéutica, como lo ha hecho la claritromicina. Solamente se ha podido hasta ahora asociar la falla terapéutica clínica con la resistencia a claritromicina, pero no con resistencia a amoxicilina. Y yo creo que por eso se ha tomado poco. Pero la verdad es que no sabría explicarle si realmente el hecho aquí, donde estamos dando altas dosis de amoxicilina, porque la resistencia por lo general que se ha asociado a amoxicilina en Helicobacter pylori no se sabe bien cuál es. Entonces se piensa que si damos altas dosis realmente, más la presencia de estas bombas inhibidora de protones, ¿cierto? Que permite aumentar el pH y hace que la amoxicilina tenga un mejor funcionamiento, la verdad es que puede que entonces es justamente este ambiente que le estamos generando a la amoxicilina sea lo que nos ayude y no nos afecte tanto en la terapia de erradicación. ¿Entiendes? Pero la verdad es que no es algo que se ha ido más atrás, porque como le digo, siempre se ha asociado la claritromicina con la falla terapéutica y no la amoxicilina. Pero a mí me preocupa, y de hecho es algo que voy a seguir investigando, es ver qué es lo que pasa con la amoxicilina en nuestra región, porque tenemos esta contradicción y la he conversado con investigadores de otros lados y la verdad es que lo que estamos haciendo ahora es esperando si nos sale la colaboración para secuenciación genómica completa de nuestros Helicobacter pylori, que esperamos poder secuenciarlos todos, ya poder con eso basarnos realmente en qué es lo que está pasando con la amoxicilina. Última pregunta, doctor. ¿No? La hizo la doctora Chay. Muy bien, muchas gracias a Pamela, a Mónica. Yo creo que es una tremenda oportunidad escucharlos y tener trabajo colaborativo para el futuro también, así que como lo hemos venido haciendo hasta ahora. Un minuto que el doctor Lara va a dar un aviso comercial. Ya para no alargarme mucho más, el doctor Hoffman ya hizo alusión a lo desafiante y Mónica también para nosotros y para usted, lo que significa el Helicobacter pylori. Tenemos una oportunidad el día viernes y el día sábado de profundizar conocimientos tanto de índole de atención primaria como de atención hospitalaria, de atención de urgencia, en el 7º curso de gastroenterología filial sur. Todos cordialmente invitados. Quedan pocos cupos. Apúrense o lamentenlo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Lara. Un cafecito ahora para celebrar a nuestras expositoras.